Bueno, continuamos con esta segunda parte, vamos a ver la segunda serie pulsional. Acá hay una parte muy importante, algo que tener en cuenta, que la etapa fálica es donde confluyen ambas series, la primera y la segunda serie pulsional. Por eso es una etapa tan importante. Decíamos que habíamos hablado ya de la segunda serie pulsional y decimos que la segunda serie va a estar referida a las modalidades de amar, de amor, ¿sí? Y va a haber tres momentos en ella, y que son el autoerotismo, el narcisismo y la elección de objetos. El autoerotismo ya lo vimos, está compartido con la primera serie pulsional, ¿sí? Como es parte de este primer momento es un primer momento de la segunda serie pulsional compartido con la primera serie pulsional. Decíamos que el autoerotismo era cuando el placer se satisface en el propio cuerpo. Pero entendiendo esto de que no hay un yo constituido, ese placer en ese cuerpo es como un cuerpo cohesionado, es por partes, ¿sí? Por eso hablamos de un cuerpo Frankenstein, un cuerpo seccionado o cohesionado. Este cuerpo fragmentado, es decir, que el placer se va a satisfacer en el propio cuerpo, pero en partes de ese propio cuerpo. Y es importante este momento porque el yo aún no está cohesionado. Luego aparece el narcisismo, es el yo me amo. El narcisismo, para pasar del autoerotismo al narcisismo hace falta algo muy importante, que es el yo cohesionado, el yo unificado, ¿sí? La constitución del yo. Entonces, cuando se pasa del autoerotismo al narcisismo hay un yo constituido. Aquí, bueno, les voy a leer un pedacito, hay una primera síntesis de las pulsiones sexuales autoeróticas en una unidad que es el sí mismo. Se toma a sí mismo como objeto de amor, su cuerpo esta vez se trata de una totalidad cohesionada. A partir de la constitución del yo, la libido encuentra un objeto total y el amor se diferencia de la pulsión. El yo es investido como objeto de amor y llamamos a este primer investimento narcisismo primario, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que pasar del autoerotismo al narcisismo implica la construcción del yo. El yo se constituye, hay un yo, ya no hay un cuerpo cohesionado, hay una unificación y el sujeto se toma a sí mismo como primer objeto de amor. A esto lo llamamos narcisismo primario. Es cuando el yo se toma como objeto de amor, se ama a sí mismo. Por eso decimos que la libido inviste, ¿sí?, al yo. El yo es investido por la libido, ¿sí? Esta investidura del yo se produce allí en el narcisismo, pero en algún momento esta investidura del yo es suficiente, la libido ya es suficiente en el sujeto, entonces el sujeto, para no enfermar, tiene que empezar a amar, y tiene que empezar a amar externamente, a otros, ¿sí?, distintos a él. Ya no puede quedarse solo con el narcisismo, necesita amar a otros para no enfermar. Y el tercer momento de esta segunda serie pulsional es la elección de objeto. Una vez que se constituyó el yo, que fue tomado como objeto de amor, solo después podrá pensarse en pasar a la elección de un objeto de amor externo. Acá el otro aparece como sexuado, como un otro distinto, con sus propios deseos en tanto que sujeto. La elección de objeto, va a decir Freud, que se realiza en dos tiempos. El primer tiempo, Freud va a decir que es entre los 2 y los 5, es cuando el sujeto toma como objeto de amor a las figuras que lo cuidan, lo aman, es decir, aquellos que ejercen función materna y paterna. Es decir, es la etapa fálica, donde el sujeto por primera vez elige un objeto que no es el mismo, ¿sí? Pasa del narcisismo a una elección de objeto, pero esta primera elección de objeto es una elección de objeto parental, es interna, ¿sí? Tiene que ver con la elección de lo que se da en el complejo de Edipo y de aquellos que cumplen la función materno-paterna. Por eso decimos que es endogámica, porque está dentro de la familia. Y esto, bueno, obviamente va a implicar que ya no me ame a sí mismo el narcisismo. No es que no me ame, me voy a seguir amando siempre, pero voy a empezar a sacar la libido hacia mi propio yo para poder dársela a otro objeto externo. En este caso, el primero, ¿sí?, depositario de la pulsión va a ser la madre o el padre o quien ejerza función. Ok, también acá es importante
va a decir Freud, porque ambas series pulsionales van a cohesionar a través del complejo de castración, que tiene que ver precisamente con aquello que pone límite al narcisismo, ya que solo aquello valorado puede perderse. Musicante nos va a decir que el cortar tiene que ver con un límite a la omnipotencia infantil, con una angustia de castración, ya que hasta ese momento no se ha sufrido grandes privaciones, y ese corte aparece como una separación simbólica de ese otro significativo que deberá ser reconocido ahora como un adulto sexuado y deseante, con su propio devenir y vicisitudes edípicos y de castración. Así entonces las pulsiones parciales se van a reunir dentro de la primacía del falo. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Sí? Todas las pulsiones parciales están dentro de la primacía del falo, que es siempre simbólico y no biológico, es decir, estamos hablando, no hablando del órgano genital, por eso no decimos pene, y que este valor simbólico en la regulación de los intercambios va a ser importante en la regulación de los intercambios simbólicos que habilitan luego el acceso posterior a la sexualidad adulta. Por eso acá es tan importante el complejo de castración, porque de alguna manera va a poner el límite, ¿sí? Ese límite necesario, ¿sí? Esa pérdida necesaria de la omnipotencia infantil para entender, para entender al otro, comprender al otro como un otro sexuado, aparte, con deseos, con vicisitudes, con cambios, ¿sí? Y esto se da todo en la etapa fálica. Y bueno, ¿se acuerdan que hacemos el primer tiempo? Y el segundo tiempo, ¿sí? En la elección de objeto, el segundo tiempo ya se va a hacer en la pubertad, va a ser correspondiente a cuando el sujeto ya va a estar en la última etapa del desarrollo, que es la etapa genital. Allí la elección de objeto va a ser, nuevamente se va a lograr, pero esta vez va a ser exogámica. ¿Qué quiere decir? Que ya no vamos a elegir un objeto de amor dentro de la familia, sino que vamos a elegir un objeto de amor fuera de la familia. Freud va a decir que hay formas de elegir el objeto de amor, hay dos maneras de elegir esos objetos de amor, y va a ser claramente de dos tipos. Una va a ser anaclítica o por apuntalamiento, y la otra va a ser narcisista. La anaclítica o por apuntalamiento es cuando nosotros elegimos objetos de amor exogámicos, es decir, fuera de la familia, pero parecidos a aquellos que fueron el modelo de nuestros primeros objetos de amor. Freud va a decir a la madre nutricia y al padre protector, es decir, aquellos que nos cuidaron, que nos amaron, ¿sí? Entonces vamos a elegir objetos de amor parecidos a nuestra madre o a nuestro padre. Y la otra forma de elegir objetos de amor es la narcisista, que es el modelo del segundo de la propia persona, lo que uno fue, lo que es o lo que quisiera ser. Es decir, me elijo a mí mismo en otros como objeto de amor. Entonces hay dos formas de elegir objeto de amor. Una es de acuerdo a aquellos que nos criaron, que nos amaron y nos cuidaron, ¿sí? A los primeros significativos en nuestra vida, los que cumplieron función materna y paterna, que es la anaclítica por apuntalamiento. Elijo objetos de amor exogámicos parecidos a mi madre, a mi padre o a aquellos que cumplieron función. Y la otra elección de objetos narcisista, elijo objetos de amor exogámicos parecidos a mí mismo. ¿Bien? Ok. Dentro de esta segunda serie pulsional estarían abarcadas las etapas de básicamente la genital, pero se encuentra en el medio del periodo de latencia. Ustedes vieron que las etapas son oral, anal, fálica, el periodo de latencia, no es etapa, sino periodo, y etapa genital. Bien, el periodo de latencia podemos decir que pertenece a la primera serie pulsional, pero como está cronológicamente, es decir, por una edad, porque el periodo de latencia se da después de la etapa fálica, y la etapa fálica se da aproximadamente hasta los 5, 6, 7 años, entonces el periodo de latencia, como se da entre esa edad, que es más o menos la idea de cuando los niños ingresan al colegio, a los 6 años, 7 años, y hasta la entrada de la pubertad, que es aproximadamente a los 12 años, como cronológicamente se da en otro momento, la ubicamos dentro de la segunda serie pulsional. Podemos decir también que el periodo de latencia es una etapa de detención de la sexualidad, en el sentido de que la pulsión no está enfocada en el propio cuerpo, no está enfocada en el propio cuerpo, ni está enfocada en objetos externos, ¿sí? ¿Qué pasa acá?
no hay una zona erógena específica, no hay una parte del propio cuerpo que esté hiperestimulada y que sea donde la libido se encuentra, sino que la pulsión sexual en esta etapa se canaliza, está como adormecida, está como tranquila, esperando de algún momento en la etapa genital salir y conformarse. ¿Qué quiere decir que se canaliza? Bueno, Freud va a decir que se produce un proceso que es el proceso de sublimación, que es cuando la energía sexual se encausa en fines socialmente valederos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos cosas que socialmente están valoradas. Estudiamos, vamos al colegio, jugamos, aprendemos inglés, hacemos deportes, cantamos, etc. Los niños, vieron que en esta etapa los niños y las niñas tienen muchísima energía. Entonces, van al colegio, están todo el día, juegan, saltan, corren, hacen la tarea, estudian, vuelven a su casa, siguen jugando, siguen saltando, van a inglés, van a fútbol, van a baile, van a danza, van a vóley y vuelven a su casa y siguen saltando y siguen jugando, digamos, no los cansa. La pulsión sexual siempre está puesta en el afuera, en el hacer cosas socialmente valoradas. Eso se llama sublimación y es un mecanismo defensivo que ustedes quizás lo recuerdan, que lo tenemos todos hacemos eso para poner un poco de la pulsión sexual afuera. En esta etapa no hay una zona erógena específica, no quiere decir que los niños sean asexuados, sino que la sexualidad está más adormecida esperando un momento de salir. Bien, y la última etapa es la etapa genital, es donde la etapa genital, acá hay, digamos, las pulsiones confluyen, ¿sí? Ya no hay pulsiones parciales, sino que hay una pulsión unificada. La etapa genital se da desde la pubertad y hasta que morimos, y las zonas erógenas son los genitales, femeninos y masculinos, ¿bien? Y les leo un poquito. En esta etapa convergen de manera sintetizada ambas series pulsionales a partir de la renuncia de los objetos sexuales infantiles y se da una unificación de las pulsiones parciales bajo la primacía de los órganos genitales, que constituyen en esta ocasión la zona erógena. ¿Sí? Aquí la corriente tierna, que era la segunda corriente pulsional, la del amor, y la corriente sensual, que era la primera serie pulsional, la del deseo, se convergen, entonces el sujeto puede amar y desear a un mismo objeto exogámico. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez acá, al converger las dos series pulsionales en esta etapa, el sujeto puede enamorarse de un sujeto externo, exogámico, fuera de la familia, y a la vez desearlo. No necesariamente van, digamos, separadas, no se puede, no necesariamente el sujeto va a desear y a amar, sino que aquí al converger puede desear y amar a un mismo sujeto exogámico, ¿sí? En donde será elegido a través de alguno de los dos modelos, o narcisista o el de apuntalamiento o anaclítica. Entonces, esto es muy importante porque aquí al converger las dos series pulsionales, un mismo objeto exogámico se transforma, ¿sí?, en el depositario de la pulsión, ¿sí?, converge la pulsión y a partir del deseo y el amor, ¿sí? Ok, no sé si me quedó algo más para decirles. Me parece que no. Bueno, la importancia de esto es porque la sexualidad desde el nacimiento y hasta que somos adultos lleva distintas formas, distintas maneras de expresión que tienen que ver con la primera y la segunda serie pulsional, que tienen que ver con los modos de desear y los modos de amar y la convergencia de ambos en la última etapa del desarrollo de la sexualidad. Bueno, espero que les haya servido y que se haya entendido un poco. Les mando un beso grande.